la clase principalmente apunta a lo que es el manejo de la patología en forma crónica. Después, igual, si quieren y tienen dudas, podemos charlar de algo de lo que es manejo de la patología en pacientes con crisis asmática o cuadros agudos. Y debido a la cantidad de oyentes, 40 y tantos, me parece lo más prudente es dar la clase de mi parte y después, al final, si quieren, abrir los micrófonos y tratamos de interactuar lo que se pueda en cuanto a qué preguntas tienen. Habitualmente las clases las tratamos de empezar a dar con algún tipo de caso clínico o algo que sea motivador como para a partir de ahí ir charlando el tema. Dada la temática de las clases ahora virtuales, por ahí eso va a ser más difícil de interactuar entre tantos. Por eso me parece por ahí apuntar un poco, dar la parte más importante de lo que se refiere a la parte teórica y después al final charlamos un poquito un mini caso clínico armado como para, como para charlarlo eventualmente, y tener algunas disquisiciones con respecto a eso. Bueno, muy bien. ¿Arrancamos? ¿Se ve bien? Sí. Espero que sí. Bueno, vamos a comenzar con asma bronquial. Esto es una definición que lo van a encontrar en muchos libros, en muchos lugares. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se asocia a una hiperreactividad bronquial ante estímulos diversos, con obstrucción y limitación al flujo aéreo, que es variable y reversible. Esta definición yo la copié porque me parece interesante por múltiples palabras que van surgiendo. Una es la definición de que esto es una enfermedad de tipo crónica. Por ende, a esto hay que explicárselo al paciente y al grupo familiar. La idea es que el paciente tenga un control absoluto del asma, pero que tiene que saber que es una patología crónica, que no va a estar curado y que esta enfermedad puede cruzar con reactivaciones. La enfermedad en la fisiopatología, como ustedes después van a leer de todos los libros, la principal característica que tiene es la hiperreactividad bronquial, como se pone ahí, a diferentes tipos de estímulos. Esos estímulos son factores de tipo desencadenantes, que ya lo vamos a ir charlando uno a uno, cuáles pueden llegar a ser. Y cursa con la obstrucción y la limitación al flujo aéreo, que esta característicamente es de tipo variable y reversible. La reversibilidad del asma bronquial es la característica distinguible con respecto a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es prácticamente de tipo irreversible. Esa reversibilidad está dada principalmente con la utilización de broncodilatadores, que son betas-2 agonistas, y con la medición de con la medición de los valores de BEF1 a nivel de la espirometría. Muy bien, bueno, continuando. Esto no, el caso clínico lo vamos a charlar después. El caso clínico lo vamos a charlar después. Así que bueno, vamos a empezar. El asma es un trastorno de tipo inflamatorio, ya lo vimos. Participan también diferentes células y elementos celulares. La inflamación crónica está asociada a un aumento de la hiperreactividad de la vía aérea, que conduce a episodios de tipo recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Particularmente se da en la noche o temprano en la mañana. Fíjense que en esta definición, otra de las tantas definiciones que van a encontrar, aparecen todas las manifestaciones clínicas de un paciente asmático. También dice que estos episodios se asocian generalmente a la obstrucción generalizada, pero variable, en el flujo aéreo pulmonar, que es frecuentemente de tipo reversible, espontáneo, en forma espontánea, o con el tratamiento médico. Bien, ¿cuáles son los factores? Perdón, ahí ven lo que yo estoy hablando. ¿Ustedes ven? Sí. Perfecto. Porque si no, me quedo, estoy hablando y no sé si me están viendo o no. Pues yo me estoy guiando con la pantalla del PowerPoint. Muy bien. Vamos de vuelta acá.
Ahí dejaron de ver, ¿no? Sí. Bien. Vamos, ahí estamos. Vamos a seguir entonces, estoy tranquilo que la clase está saliendo bien. Bueno, dijimos que entre las condiciones tiene que haber factores de tipo desencadenantes. Los desencadenantes de un paciente con asma bronquial pueden ser múltiples, obviamente que es lo que lleva al paciente de estar estable a inestable en cuanto a su control, y estos desencadenantes en la mayor parte de las veces son de infecciones o son cuadros alérgicos. Muchos pacientes que tienen asma son pacientes asmáticos desde pequeños, desde chicos, son los denominados asma, la denominada asma atópica o asma alérgica, y son pacientes que durante la infancia ya empezaron con cuadros de asma, con broncoespasmo y demás, pero que aparte asocian otras características de los pacientes asmáticos, que es la atopía. Esa atopía la manifiestan a nivel de piel, con reacciones urticarianas, con ronchas, con desencadenantes de alergia debido a cierto tipo de alimentos desde la niñez, y principalmente con cuadros de rinosinusitis alérgicas, o sea, alergia de vía aérea respiratoria superiores, que muchísimas veces se asocia con el asma y que actúan como también como factor desencadenante o precipitante de ataques asmáticos. O sea, los cuadros alérgicos son a tener en cuenta porque son uno de los principales desencadenantes. Dentro de la alergia también entra, que ya después lo vamos a ver en la próxima diapo, en los próximos slides, todos los cuadros de alergia por ácaros ambientales, por factores desencadenantes de alergia por lo que se denomina asma de tipo ocupacional, que la lista es infinitamente amplia de condiciones que pueden llegar a generar asma bronquial, por ejemplo, trabajos con el tema de la harina, de las panaderías, de distintos tipos de conservantes, trabajos con maderas, los pacientes alérgicos asmáticos, por ejemplo, veterinarios que trabajan con animales y demás, pueden desencadenar crisis asmática o ser la causa del asma bronquial. Muy bien. Otro tipo de desencadenante es el ejercicio. El ejercicio físico actúa como desencadenante de asma bronquial. El ejercicio principalmente tiene una característica importante, que el paciente asmático desarrolla los síntomas de asma más que durante la actividad física, la desarrolla muchas veces posterior a haber realizado la actividad física. O sea, los síntomas pueden aparecer durante o al estar finalizando la actividad física o al final de esta. El ejercicio físico también depende del lugar donde se haga. Obviamente que se da más con el ejercicio físico cuando se realiza en condiciones de frío ambiental y principalmente si el frío es de características secas. Diferente a si el ejercicio físico es realizado en un ambiente caluroso y húmedo, las posibilidades de desarrollar broncoespasmos son mucho menores. Otra forma de asma o desencadenante es lo que dijimos anteriormente, que está un poco ligado con la primera, que es la alergia, es el asma de tipo profesional. Bueno, acá la lista es infinitamente amplia, como le decías anteriormente, las profesiones son muchísimas, los trabajos son muchísimos que pueden desencadenar asma bronquial, y tengan en cuenta que hay pacientes que tal vez nunca tuvieron síntomas o tuvieron síntomas durante la niñez y durante la adolescencia sus cuadros de broncoespasmo desaparecieron y comienzan un trabajo en la vida adulta o en la primera juventud y comienzan de vuelta con cierta exposición y con desarrollo de asma en forma paulatina. El asma profesional tiene una característica, es que el paciente está peor el día que va a trabajar y mejora los días de franco o los fines de semana donde no está con el factor desencadenante. Obviamente que es una indicación precisa de cambio de tareas laborales o de abandono de tratamiento, de abandono de ese trabajo, porque es el factor desencadenante principal. No vamos a andar en detalle de asma profesional porque la lista es muy, muy amplia. Una de las principales causas, lejos de desencadenantes de broncoespasmo y de crisis asmáticas, o que un paciente asmático pase de estar normal a tener una crisis de broncoespasmo, son las infecciones. Principalmente infecciones de vías aéreas, tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores. Y el principal desencadenante de crisis asmáticas son las infecciones de tipo virales. Diferente a, por ejemplo, lo que sucede en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde las principales causas de desencadenamiento de una reagudización de un paciente POC, o sea que pasar de ser un EPOC reagudizado, la inmensa mayoría no son cuadros virales, sino que son cuadros de tipo bacterianos. En este caso, en el asma es al revés, generalmente son infecciones de tipo virales las que desencadenan. Obviamente que un paciente con una neumonía bacteriana por neumococo, por hemófilus, por moraxela, por el germen que ustedes quieran poner,
va a ser un desencadenante de una crisis asmática sin lugar a dudas. Pero en tema de frecuencia, es más frecuente las infecciones de tipo respiratorias. Por eso hay que tener en cuenta que muchas veces son pacientes que no necesitan tratamiento antibiótico como para eh, asociado con el tratamiento de broncodilatación. ¿Eh? Espérenme un segundito, lo que pasa es que hay muchos chicos para admitir que se están uniendo ahora, me parece, y me está sonando para admisión. No sé si se han unido o no. Ahí estamos. Eh, Admitimos algunos. La idea es por ahí para la próxima, yo le voy a poner y tratar de que se admitan todos, porque hay que ir admitiendo uno a uno con Meet, y para no tener que andar cortando la clase. Para no interrumpirla por ustedes principalmente. Bueno, seguimos con los desencadenantes. Vimos alergia, llegamos a infecciones, la parte emocional es otro factor desencadenante importante. La risa copiosa, o sea, los extremos de las emociones, o la parte favorable, que sería la parte de la risa y demás en exceso, puede desencadenar asma bronquial, y obviamente que todas las emociones de tipo displacenteras, una crisis emocional por fallecimientos, por cuestiones personales o por lo que fuese, muchas veces las emociones simplemente son los desencadenantes de broncoespasmo. Fármacos. Bueno, acá entran dos grandes grupos. Uno son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y sus derivados, que pueden ser desencadenantes por alergia a AINES, desencadenantes de broncoespasmo, ¿sí? Inclusive sin que el paciente necesariamente sea alérgico a las aspirinas o a sus derivados, a los AINES, pueden muchas veces precipitar desencadenamientos de broncoespasmo. O sea, los AINES son a tener en cuenta y eventualmente son pacientes que tienen que tratar de evitarlo y evitar, evidentemente, si hay cuadros de fiebre o dolores, evitar otro tipo de analgésicos o antipiréticos que no sean antiinflamatorios no esteroideos. Aparte de los fármacos, dentro de los fármacos tengan en cuenta lo que son el uso de los beta bloqueantes denominados no selectivos, como pueden ser el viejo atenolol, o dentro de los más nuevos puede ser el carvedilol, que son bloqueantes no selectivos beta 1. Por eso, cuando ustedes vean la clase, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca que yo les envié, o algún otro tipo de patología, como puede ser la hipertensión arterial, que ustedes utilizan beta bloqueantes, una de las contraindicaciones es el asma bronquial. Bueno, eso es así, pero siempre y cuando ustedes utilicen beta bloqueantes que sean no selectivos. Los no selectivos son el propanolol, el atenolol y el carvedilol como principales, pero si ustedes utilizan hoy en día el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol, que son beta 1 selectivos y altamente selectivos, no van a tener ningún tipo de problema y lo van a poder utilizar en forma frecuente en estos pacientes sin ningún tipo de complicación. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta como desencadenante es el tema del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, sintomático o no, es una de las causas de desencadenamiento de asma bronquial. Tengan en cuenta que el reflujo gastroesofágico, el paciente lo puede notar, puede determinar o tener síntomas como son la pirosis, que es el dolor o ardor de tipo retroesternal, pero muchos pacientes, y hasta el 40% de los pacientes, manifiestan síntomas extradigestivos de una patología digestiva como es el reflujo. Hay pacientes que nunca tuvieron síntomas de ardor, acidez, de fuego, entre comillas, en el estómago o de pirosis, y sin embargo tienen crisis asmáticas, o desarrollan sinusitis a repetición, o desarrollan faringitis a repetición, o desarrollan aftas recurrentes dolorosas a nivel bucal a repetición, y esos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico sin síntomas digestivos. Por eso estos pacientes tendrían que llegar a ser diagnosticados con una endoscopía y o un estudio, una pHmetría a nivel esofágico para determinar que ese reflujo es patológico. En pacientes asmáticos, el reflujo puede ser muy frecuentemente el desencadenante y hay que dar todas las indicaciones para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que no vamos a andar en detalle en cuanto a la dieta, el tema de levantar la cabecera de la cama, el tipo de alimentación que hacer y principalmente darle tratamiento con
medicaciones antiácidas, principalmente a base de inhibidores de la bomba de protones. Continuando con este tema, están los irritantes químicos. Los irritantes químicos se refiere a todo lo que es el humo de la madera, el humo ambiental, y principalmente el humo del tabaco. Actúan como desencadenantes o perpetuantes del mal manejo de los pacientes apáticos. Bien, por último, la obesidad y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS, tanto uno como otro pueden ser desencadenantes de pacientes con crisis asmática. En esta diapo se pone un poco de lo que ya estaba determinado anteriormente, que son los factores ambientales. Están los alergenos. Dentro de los alergenos tenemos tanto intradomiciliarios como factores extradomiciliarios. Los intradomiciliarios son los ácaros, los animales domésticos, perros, gatos, ratones que domésticos, si bien están en la casa, no están domesticados, alergenos de la cucaracha, hongos, levaduras, etc. El moho en general puede ser un factor desencadenante de crisis asmáticas. Dentro de los extradomiciliarios, el polen. Esto sucede muchas veces en la época de primavera con pacientes que tienen crisis asmática a repetición. Hongos, levaduras. Ya dijimos que otros desencadenantes pueden ser las infecciones, predominantemente las de tipo virales, los sensibilizantes ocupacionales también, que ya los nombramos, el humo del tabaco. Ustedes ya saben que puede ser tanto en forma pasiva como en forma activa, y la contaminación ambiental intra o extra domiciliaria es otro factor más de desencadenamiento de crisis asmáticas. Muy bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden tener básicamente, clínicamente uno diría que el paciente puede tener formas intermitentes o formas persistentes o crónicas. Los pacientes con formas intermitentes son aquellos que están bien la mayor parte de la vida, entre comillas, y que por momentos, que va a depender de si hay un factor desencadenante generalmente en el medio o no, como pueden ser pacientes que están perfectos pero se hacen un resfrío, una rinitis, una sinusitis o un cuadro bronquial, tipo una bronquitis aguda, y desencadenan broncoespasmo. Eso se denomina asma intermitente, y hay pacientes que tal vez tengan solamente síntomas asmáticos cuando desarrollan esas características, pero después el resto de la vida están bien y pueden desarrollar actividad física sin ningún tipo de problema. Después también se encuentra lo que es el asma persistente o asma crónica, donde ya el paciente, después vamos a ver una clasificación, está con síntomas prácticamente que pueden llegar a ser inclusive a diarios. Los síntomas del asma son básicamente esos cuatro. Lo principal, o de los principales, es la tos. La tos, particularmente por estimulación del sistema nervioso vagal, empeora particularmente por la noche. También empeora por la noche el broncoespasmo, por eso muchas crisis asmáticas caen a los hospitales en horarios de madrugada. Las sibilancias o silbidos recurrentes a nivel pulmonar, una cosa importante también. La dificultad respiratoria o disnea, que es de tipo recurrente, que se asocia generalmente con una opresión en el pecho que es recurrente. Esos son los síntomas, que no tienen que estar los cuatro, pero que los pacientes generalmente relatan. Es la tos con las sibilancias, y la opresión junto con la falta de aire es lo característico que un paciente relataría. Por eso esto es muchas veces el diagnóstico es clínico, y después uno se utiliza diferentes herramientas de exploración complementarias como para certificar el diagnóstico. El laboratorio en un paciente asmático mucha utilidad no tiene. Principalmente el laboratorio uno lo pide como una rutina para estudiar al paciente y muchas veces para diferenciar o para descartar alguna cosa. Obviamente que si estamos hablando en el contexto de un paciente asmático con una ralorización, el laboratorio nos puede servir para ver si hay algún cuadro infeccioso y discernir si puede llegar a ser bacteriano o no, hasta por ahí nomás. Y la otra cosa que en el laboratorio se puede pedir en un paciente asmático es el dosaje de inmunoglobulina E total, que como estos pacientes muchas veces tienen condiciones atópicas de base, como dijimos anteriormente, se asocian con un aumento de la inmunoglobulina E, pero no todos los pacientes. O sea, el laboratorio, más que eso, no tiene mucha utilidad. La placa de tórax tampoco tiene demasiada utilidad. En realidad, la placa de tórax no sirve para el diagnóstico de pacientes asmáticos. Generalmente, el paciente asmático, salvo que sea un asmático persistente severo y que roce lo que se llama asma EPOC, que son los estadios muy avanzados de los pacientes asmáticos, van a tener una placa de tórax totalmente normal.
Sí, obviamente que la radiografía de tórax es necesaria y sirve para cuando el paciente tiene un cuadro de reagudización, cuando nosotros escuchamos el examen físico orales crepitante, cuando hay tos productiva, cuando tiene mucha fiebre, cuando suponemos que por ahí tiene asociado a su asma bronquial una neumonía que puede estar actuando como desencadenante o cualquier otra forma de desencadenante, o para descartar otras causas de disnea, como puede ser un neumotórax. Pero en sí, muchos pacientes asmáticos, la inmensa mayoría diría yo, tienen una radiografía de tórax totalmente normal. El diagnóstico, salteemos la tercera prueba, que ahora charlamos, que es el diagnóstico fundamental de asma, pero la cuarta, el diagnóstico inmunológico, lo mismo, es para pedir inmunoglobulinas y tratar de ver cuál es la causa desencadenante del paciente asmático. Y lo más importante en cuanto a las exploraciones complementarias, que es el diagnóstico de certeza de un paciente con asma bronquial, es realizar una prueba funcional respiratoria con medición del flujo expiratorio en un segundo, ¿sí? El flujo expiratorio máximo en un segundo, que es lo que nos da el diagnóstico de asma bronquial. Lo que se hace es medir en condiciones basales y en condiciones post-broncodilatación. Se le hace al paciente realizar una prueba en condiciones basales y posteriormente a eso se le hacen 1 o 2 puffs de salbutamol y se lo vuelve a medir posteriormente y tiene que ver el criterio que se llama reversibilidad, es que mejore más del 12% y o 200 mililitros comparativamente con el basal. Hay tablas que se dividen según sexo, raza, en cuanto a los valores normales de esa prueba funcional respiratoria, y van a encontrar ustedes cuando lean en los libros, tal vez que el valor de 12% en algunos lo pueden encontrar como 15%. Les digo para que no se preocupen, generalmente el diagnóstico es 12% y o 200 mililitros de mejoría con la prueba postbroncodilatadora, eso hace el diagnóstico inequívoco de asma bronquial. El pico flujo es un aparatito de plástico que se puede comprar en muchos lugares y es una forma casera de que el paciente asmático tenga como para medir su volumen expiratorio forzado. El pico flujo en un segundo emula o simula bastante el volumen expiratorio forzado en un segundo de la prueba funcional respiratoria. Es un aparatito de plástico donde el paciente eh, inspira y con fuerza va a expirar y se mide el volumen o la velocidad de subida de un piquito de plástico y se hacen 3 tomas y se toma la mejor y se hace para saber cuándo el paciente está con cuadro obstructivo o no. Y también sirve para medir la variabilidad. La variabilidad es la diferencia que hay entre pico flujo a hora de a la mañana cuando el paciente se levanta y en horas de la tardecita. Generalmente a las horas que el paciente se levanta hay más broncoconstricción, por ende el pico flujo es más bajo que el de la noche. Ese pico flujo, ustedes háganse la idea que un paciente con diabetes mellitus, que está con insulina o que está con varios fármacos eh, hipoglucemiantes, se hace un automonitoreo con las tiras reactivas con un glucómetro digital. El paciente que es hipertenso se puede controlar en su casa o en cualquier lugar con un tensiómetro para ver qué niveles de tensión arterial tiene. El paciente asmático podría tener un pico flujo, que es una buena forma de saber y de ver cuándo clínicamente se encuentra peor y cuándo necesita consultar a su médico. Muy bien. Bueno, esto es una tablita que no se vuelvan locos cuanto de todo lo que hice ahí, porque muchas veces es difícil retener todos estos datos. Es una tabla de clasificación de severidad del asma bronquial que sirve como para después dilucidar qué tipo de tratamiento uno va a empezar en los pacientes. El nivel 1 es el nivel intermitente, son aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 2 veces por semana y no tienen prácticamente síntomas nocturnos, solo tienen menos de 2 veces por mes. El, el valor del pico flujo expiratorio que tienen es de mayor del 80% y la variabilidad que tienen comparativamente del día con la noche es menos del 20%, o sea, es prácticamente normal. Ya después entramos en nivel 2, 3 y 4, que son los asmas persistentes leves, moderados y severos. Esto lo pueden ir mirando, pero bueno, fíjense, el paciente con el nivel 2 tiene dos veces, entre 2 veces por semana y menos de una vez por día de síntomas. O sea, prácticamente de los 7 días en la semana, prácticamente todos los días va a estar con síntomas, ¿sí?
y tiene síntomas nocturnos, más de 2 veces por mes. El pico flujo ya comienza a variar, hay más variabilidad. En el nivel 3 los síntomas son diarios, por eso tienen que usar salbutamol o beta-2 agonistas en forma diaria para producir broncodilatación, y tienen mucho más síntomas nocturnos. Los síntomas son más de 1 vez por semana. Ya el pico flujo es entre el 60 y el 80% normal. El asma persistente severo, los síntomas son continuos, se limita la capacidad y la actividad diaria del paciente, y los síntomas nocturnos son frecuentes. Esta clasificación de la severidad es importante, pero uno tiene que tener en cuenta que cualquier paciente puede desarrollar un asma severo. O sea, muchas veces, y eso está estudiado, los pacientes con asma intermitente pueden terminar tranquilamente en una unidad de terapia intensiva en asistencia respiratoria mecánica, de la misma manera que puede tener un paciente con un asma persistente moderado. Tener un asma intermitente, un asma leve, no lo exime del criterio eventualmente de gravedad. De hecho, generalmente el paciente que tiene un asma persistente, moderada, severo, tiene más control de sus síntomas, se acude al rápido y se sabe autodiagnosticar, y que puede ser complicado para consultar a tiempo. En cambio, el paciente que los síntomas son muy intermitentes o leves, muchas veces minimiza los riesgos y generalmente puede tener peores consecuencias que un nivel más elevado. Eh, Así que bueno, cuando uno tiene un paciente asmático, que yo le decía en las primeras diapositivas que esto es una enfermedad de tipo crónica, por ende, al ser crónica, uno tiene que explicar al paciente que puede andar muy bien y que la idea que lleve una vida normal, pero que también que tenga en cuenta que no va a estar curado, y aunque lleve una vida normal puede haber reagudizaciones, y que tiene que estar atento a esas reagudizaciones para no terminar justamente con internaciones, tanto en sala general o eventualmente en unidades de terapia intensiva. Uno, cuando realiza el tratamiento de un paciente, la idea es que existen metas para el buen control del paciente asmático. Un paciente asmático con un buen control significa que los síntomas crónicos que habíamos dicho anteriormente, la tos, la opresión, la sensación de disnea, la aparición de sibilancias, esos síntomas crónicos tienen que ser mínimos, de mínima aparición. Tiene que haber episodios de broncoespasmo que sean de tipo infrecuentes. La idea es que el paciente no tenga que hacer consultas ni visitas a los sistemas de emergencia, ni a la internación. Eh, Mínima necesidad de utilización de beta-2 adicionales. Eso quiere decir que si el paciente no utiliza salbutamol a demanda, quiere decir que clínicamente está bien. La variabilidad del pico flujo tiene que ser lo más normal posible, o sea, menor al 20%. Eso indica que no hay tanta broncoconstricción a la madrugada cuando el paciente se despierta. La función pulmonar, con el volumen expiratorio forzado en un segundo, tiene que ser lo más cercano a la normalidad, y que los efectos de los medicamentos, los efectos adversos, sean de tipo normal. De los efectos medicamentosos adversos sean de tipo mínimo. O sea, esto principalmente hoy en día, con la utilización de los aerosoles y demás formas de dispensar los corticoides, la aparición de efectos adversos realmente es mínimo. Muy bien. Para el control del asma, la evaluación de un paciente con asma no solo incluye el control de los síntomas, ¿sí?, sino también controlar los factores de riesgo que ese paciente puede llegar a tener y las comorbilidades. Por eso, para un buen control de síntomas, el paciente tiene que estar controlado, por ejemplo, si tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque si esa enfermedad no está controlada, el paciente va a tener reagudizaciones en forma permanente, y por más que nosotros le estemos dando y esté haciendo bien el tratamiento farmacológico del asma, va a reagudizarse igual. Tiene que tener controlado, si son pacientes con rinitis o sinusitis crónica, tratar esa enfermedad de vías aéreas respiratorias crónicas, porque va a desencadenar asma. Lo mismo que la obesidad, el disminuir de peso mejora mucho la función pulmonar. Y después los cuadros emocionales, como depresión y ansiedad, también producen aumento de las crisis de broncoespasmo. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Se me perdieron? ¿Se durmieron? ¿Están aburridos? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, perfecto. Seguimos. Seguimos. Acá avancé bastante.
Volvemos para acá. Bueno, esto que acabamos de decir anteriormente, eso es todo para el buen control del asma. Vamos a hablar un poquitito de tratamiento. Después, bueno, la idea es que si hay algo que yo haya pasado por alto, algunas dudas que ustedes tengan de lo demás, me avisan. Las clases, la verdad que no es lo mismo que darla en forma personal, no verles las caras, estar viendo un PowerPoint y estar hablando no me gusta demasiado, me gusta un poco más la interacción, pero bueno, es lo que nos tenemos que amoldar, no nos queda otra opción. En cuanto a tratamiento, acá vamos a empezar con lo que es el tratamiento farmacológico y vuelvo a repetir que es el tratamiento farmacológico de un paciente asmático en su contexto crónico. No hice slide, pero después si quieren charlamos algo de lo que son las reagudizaciones o las crisis asmáticas. Tengamos en cuenta el tratamiento, lo no farmacológico. Lo no farmacológico es, bueno, tratar de que el paciente emocionalmente esté lo más estable posible, que baje de peso si es necesario. También tenemos que tener en cuenta el contexto social del paciente, dónde vive el paciente, en las condiciones de higiene y de que vive, si tiene calefacción, qué tipo de calefacción utiliza, el entorno en el cual duerme, el hecho de que hablamos que los desencadenantes alergénicos son una causa de desencadenante, valga la redundancia, así que tener en cuenta alfombras, peluches, frazadas, todas esas cosas pueden, humedad en las habitaciones, humedad en la casa, utilización de calefacción deficiente, utilización de calefacción con leña y demás, muchas veces pueden ser el factor desencadenante. Y nosotros darle el mejor o el más caro de los tratamientos farmacológicos, el paciente no va a andar como tiene que andar. Entonces, todas esas cosas que es el tratamiento no farmacológico son recontra fundamentales, a veces más que el tratamiento farmacológico en sí mismo. La otra es la condición social del paciente. Tengan en cuenta que esto es una patología crónica y una patología crónica que requiere un tratamiento con medicaciones que sinceramente son caras. Que las obras sociales la cubren a un 50% y que en algunos casos, ¿no? Y que ya el 50% ya de por sí para mucha gente significa que siguen siendo caros los aerosoles o las demás formas de dispensar este tipo de tratamientos. Todas esas cosas hay que tener en cuenta, como en cualquier enfermedad crónica, el contexto social es importante porque si no, el paciente no va a andar bien. En el 2019, el año pasado, o hasta el año pasado, yo daba una clase y el año pasado surgieron las normas, nuevas normas GINA. GINA es una aproximación global para el tratamiento y el manejo del asma a nivel internacional, y esas nuevas normas GINA que salieron en el 2019 tienen en consideración principalmente esto de no usar, SABA significa beta 2 adrenérgicos de acción rápida, o sea, broncodilatadores de acción rápida, que el conocido en la Argentina es el salbutamol, que se utiliza en forma nebulizable para gotitas para nebulizar o que se puede utilizar con aerosoles presurizados. La otra forma que ustedes por ahí leen en otros libros es el albuterol, también es un beta 2 agonista de acción rápida. Cualquiera de esos dos, vuelvo a repetirte, en la Argentina se utiliza muchísimo más el salbutamol. La utilización del salbutamol, vamos a poner salbutamol que es más fácil, en monoterapia, ¿por qué no usarlo? Nosotros hasta el año pasado, todo paciente con asma intermitente, la indicación es utilizar salbutamol o beta 2 agonistas a demanda. Hoy en día, después de muchos años de estudio, de 12 años de seguimiento de pacientes, se llegaron a estas conclusiones, el grupo GINA llegó a estas conclusiones. Aún con síntomas intermitentes o leves, siempre hay inflamación de la vía aérea. Y el salbutamol es un broncodilatador, pero no actúa fisiopatológicamente sobre la inflamación. Por ende, no estamos tratando la inflamación y estamos permitiendo que la inflamación bronquial siga, y cuando usamos un broncodilatador, a no optar sobre la inflamación, los síntomas no revierten como debe ser. Se llegó también a la conclusión que el salbutamol utilizado a demanda, esto es en forma seguida, ¿no? No es que uno utiliza el salbutamol una vez o dos veces al año y va a producir todo esto, pero usándolo en forma eh, eh, seguida puede producir mayor riesgo de exacerbaciones y produce un empeoramiento de la función pulmonar. Y el uso regular aumenta la respuesta alérgica y la inflamación de las vías aéreas. Todas esas conclusiones se llegaron actualmente y se vio, porque también otra causa de no usar beta 2 agonistas en monoterapia, porque el uso frecuente, fíjense, más de 3 inhaladores al año, produce riesgo de exacerbaciones severas. El salbutamol viene en aerosol y viene de 200 dosis, o sea, más de
3 inhaladores al año, estamos diciendo que el paciente usó más de 600 veces un beta 2 agonista para salir del paso. Por un lado parece mucho, pero por otro lado tengan en cuenta que da un promedio de 2 inhalaciones por día, y los pacientes asmáticos muchas veces no utilizan medicaciones antiinflamatorias y utilizan el salbutamol 2 o 3 o 4 veces por día para salir del paso. Eso se vio que produce más riesgo de exacerbaciones severas. Y más de 12 inhaladores por año tiene implícito aumento del riesgo de muerte por asma. Así que con estas conclusiones que llevó a cabo Gina, queda claro de que la idea es no usar salbutamol en monoterapia. O sea, cuando uno utiliza salbutamol, que se puede utilizar con tranquilidad, sin ningún tipo de inconveniente, se tiene que utilizar asociado con un corticoide inhalatorio, que ahora vamos a ver cuáles son las terapias farmacológicas para el paciente asmático. ¿Mm? Bueno, antes de entrar dentro del tratamiento farmacológico, no nos olvidemos lo siguiente: paciente asmático es grupo de riesgo, paciente asmático necesita vacunación antigripal en forma anual y vacunación antineumocóxica, como ustedes lo han visto, con la 13 valente y con la 23 valente al año de haberse dado la 13 valente. Si el paciente es menor de 65 años de edad, se da la 13 valente, se da la 23 valente y no se vacuna más hasta los 65, donde hasta el momento requeriría, y si no surge ninguna indicación nueva del calendario de vacunación, requeriría un nuevo refuerzo de la 23 valente. Si el paciente ya pasó los 65 y no se vacunó nunca, tiene que hacer el tratamiento o el calendario completo de vacunación contra el neumococo. Bueno, básicamente para el tratamiento del asma hay dos grandes grupos de drogas. Lo que decíamos anteriormente, los fármacos de acción rápida, que son los beta 2 agonistas de acción corta, y los anticolinérgicos. Estos son como para salir del paso, y acuérdense que por las nuevas normas, por las características y consecuencias que yo le dije anteriormente, estos tienen que tratar de no ser usados en monoterapia. ¿Se pueden usar con tranquilidad? ¿Se deben seguir usando? Sí, porque alivian sintomáticamente, porque producen broncodilatación y el paciente se siente mejor sintomáticamente, no hay ninguna duda, pero usado combinado. Salbutamol, les dije que se puede usar en forma nebulizable o se puede usar con aerosoles presurizados, es el famoso Ventorin del comercio, o también hay otro que se llama Salbutral. No tengo ningún conflicto de interés, pero uno por ahí le dice las marcas comerciales porque por ahí a ustedes les suena más y lo pueden relacionar de esa manera. La acción es corta, comienza a actuar a los 5 o 10 minutos que se utiliza por cualquiera de las dos vías, tanto en aerosol presurizado como nebulizable, pero deja de actuar generalmente a las 2 horas. Eh, son bastante seguros, pero pueden producir taquicardia refleja, principalmente por un mecanismo de tipo taquicardia, por un mecanismo de tipo reflejo. Eso es generalmente utilizado a dosis altas. No está contraindicado en pacientes que tengan palpitaciones ni nada de eso, pero hay que usarlo con cuidado. Y también pueden llegar a producir en dosis altas temblor distal, ¿sí? También se pueden utilizar los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos en realidad ustedes lo van a ver como una indicación mucho más precisa en los pacientes con EPOC. Los anticolinérgicos de acción rápida es el bromuro de ipatropio, que es el Atroven del comercio, que también viene en gotitas para nebulizar y viene en solución para nebulizar. Hace mucho tiempo no se utilizaba para el asma, pero está avalado su uso. Si bien uno siempre debe utilizar beta-2 agonistas porque la acción es mucho más importante de un beta-2 agonista que de un anticolinérgico, los anticolinérgicos también se podrían usar. Básicamente esos fármacos es eso, no tienen ningún otro tipo de utilidad. La utilidad es de tipo sintomática y el paciente lo utiliza cuando está con sensación de broncoespasmo. Fármacos preventivos se utilizan en todos los, hoy en día los glucocorticoides inhalados se utilizan en todas las escaleras del tratamiento y en todos los pasos de tratamiento. Vuelvo a repetirlo, en forma por ahí, tal vez a demanda, asociado con un beta 2 cuando el asma es de tipo intermitente, pero en los pacientes que son asmáticos, persistentes leves, moderados, severos, van a utilizar glucocorticoides inhalados en forma regular y a diario. Eso es una cosa importante porque en la práctica pasa mucho que uno le da la indicación al paciente y muchas veces porque nosotros nos explicamos mal o damos por entendido cosas que el paciente no las entiende, y la razón obviamente la tiene el paciente, en el hecho de que tal vez el paciente se siente mejor y después lo deja de usar. Si el paciente tiene un asma persistente, leve a moderado, con síntomas de los 7 días, 4 o 5 días en la semana, el paciente tiene que estar tomando esto como la hipertensión, tiene que usar un tratamiento de tipo crónico. ¿Por qué?
porque el glucocorticoide no actúa rápidamente. Lo que produce el glucocorticoide es el efecto antiinflamatorio, que es fundamental en este tipo de pacientes, y por ende tiene que usarlo a diario, generalmente en 1 o 2 dosis diarias, dependiendo del glucocorticoide inhalado que el paciente esté utilizando, que ahora después se lo voy a nombrar cuáles son, para no confundirlos demasiado. Se utilizan 1 o 2 veces por día, pero el paciente lo tiene que usar en forma crónica, todos los días. Y lo que uno va variando en cuanto a si es leve, moderado o severo, es la dosis de inhalación del glucocorticoide, que obviamente son de menor a mayor. Estos glucocorticoides en general, que se utilizan inhalados, no poseen efectos de tipo sistémicos. O sea, el paciente como efecto colateral utilizando glucocorticoides inhalados, lo que va a tener o lo que puede llegar a tener, que no es tan frecuente, son dos grandes cosas. Muguet orofaringio, ¿sí? O candidiasis orofaringia, que se puede mitigar con dos cuestiones. Una, si el paciente utiliza un aerosol presurizado, usar una aerocámara o una cámara espaciadora, disminuye mucho el riesgo de Muguet, o si no, la principal, porque tal vez las aerocámaras o cámaras espaciadoras se utilizan en los niños, porque no pueden coordinar el acto de la inspiración cuando utiliza el glucocorticoide inhalado, o en los ancianos porque tampoco la pueden coordinar. Y si no, la otra opción, si no utiliza aerocámara, es enjuagarse la boca después de haberse hecho el puff. Se hace el puff y se enjuaga la boca, se pone un buche de agua dentro de la boca, se hace 2 o 3 gárgaras, 2 o 3 buches y la escupe. De esa manera limpia la dosis de corticoide que quedó a nivel de la mucosa oral e impide el muguet, porque el glucocorticoide es un inmunosupresor. Y el otro efecto colateral que tal vez pueda llegar a aparecer es la disfonía por inflamación de las cuerdas vocales. Esos son los dos efectos que pueden aparecer a nivel local. Si el paciente utiliza dosis de glucocorticoides muy altas en forma inhalada, como puede llegar a ser para un asma persistente severo, y pasa, por ejemplo, 1000 microgramos de fluticasona, esa dosis que es alta puede con el tiempo generar efectos adversos a nivel sistémico, como ustedes pueden determinar que pueden ser cataratas, efectos adversos a nivel gastrointestinal y demás. Pero si no, generalmente son medicaciones muy, pero muy, pero muy seguras. Formas de dispensar estos glucocorticoides inhalados hay varias. La más frecuente es el aerosol presurizado, que ya viene en dosis presurizadas, una aprieta y en cada gatillamiento o en cada salida del aerosol presurizado sale la misma cantidad de dosis. Vienen dispositivos para inhalar de polvo seco, que consiste en apoyar la boca sobre una pipeta e inhalar en forma profunda. Después vienen diferentes tipos de polvo seco, ¿sí? Son 2 tipos de polvo seco que vienen, y principalmente son esas las 2 formas que vienen de dispensar los glucocorticoides. Y la otra que no me salía es que vienen cápsulas para inhalar con polvo seco con un aparatito que uno pone la cápsula, la pincha e inhala a través de un tubo, a través de un aparatito de plástico. Esas son las formas más fehacientes y que hay hoy en día para glucocorticoides inhalados. Otra forma de tratamiento son los beta-2 agonistas de acción larga y los beta-2 agonistas de acción ultra larga. De acción larga, perdón, son los LABA, beta-2 agonistas de acción larga. Hay 2 dentro de este grupo. Acá está, beta-2 de acción larga, son el salmeterol y el formoterol. ¿Qué diferencias tienen? También vienen, generalmente estos ya vienen combinados con corticoides inhalados. Una marca conocida, por ejemplo, es el Ceretide, que combina fluticasona con salmeterol, y otra marca combina budesonide con formoterol, que puede ser el Frevia o cualquier otras marcas comerciales. Tanto el salmeterol como el formoterol son broncodilatadores de acción prolongada. No sirve para usar en las crisis asmáticas, ya que son broncodilatadores que comienzan a actuar aproximadamente a las 2 horas de que nosotros lo hacemos y tienen el efecto hasta 10 o 12 horas de utilidad. El formoterol ha sido avalado y sí se puede utilizar para las crisis asmáticas porque el mecanismo de acción es bastante rápido. Algunos dicen que comienza a actuar a los 20, otros a los 30 minutos, pero actúa más rápido que el salmeterol y tiene la característica de que sirve hasta 12 horas de acción. Tanto uno como otro se utilizan generalmente en pacientes a partir del estadio 2, que decíamos anteriormente, o principalmente del 3. ¿Por qué del 3 o asma persistente moderado? Porque el paciente tiene más síntomas de broncoespasmo nocturno
y de tos nocturna. Entonces, si el paciente se aplica la dosis de glucocorticoide inhalado con salmeterol o con formoterol de noche, y este actúa 12 horas, se va a asegurar una broncodilatación por 12 horas y disminuir la posibilidad de tener tos nocturna. Por eso que se puede utilizar principalmente en el tercer paso, que sería cuando el paciente tiene un asma persistente moderado. Después tenemos los nuevos de broncodilatadores de acción ultra larga, broncodilatadores de acción ultra larga. Eh, la ventaja que tienen los broncodilatadores de acción ultra larga, que son el indacaterol, el bilanderol y el olodaterol, es que un solo puff, un solo disparo, sirve para la acción de 24 horas de broncodilatación. Por ende, el indacaterol, el bilanterol y el olodaterol, principalmente los dos primeros, vienen muchas veces combinados con corticoides inhalados también de acción prolongada. La utilidad sería exactamente la misma que dijimos con anterioridad, pacientes en estadio de asma persistente moderado o estadio de asma persistente severo, y tengan en cuenta que estos son bastante más caros que los anteriores. Después, alguna otra ventaja, hasta el momento no se ha determinado en cuanto a eso. Simplemente es el mecanismo, y más que el mecanismo, la duración de acción, porque el mecanismo de acción es la misma, actúa sobre los beta 2 agonistas. Los glucocorticoides inhalados, que yo ya se los nombré hoy, tienen la beclometasona, budesonide, fluticasona y mometasona. La fluticasona viene en dos formas, el propionato y el furoato. El furoato de fluticasona es el que viene combinado con el indacaterol o con el bilanterol porque tiene una acción de 24 horas. Entonces el paciente utiliza un PAF matinal y tiene 24 horas de acción farmacológica cubierta. Mejora mucho la posología y mejora mucho la adherencia al tratamiento. Y también el furoato de fluticasona, perdón, el furoato de mometasona, que principalmente viene en cápsulas para inhalar, que se puede utilizar como un corticoide de acción prolongada una sola vez por día. Una cosa fundamental cuando el paciente está con reagudizaciones o cuando el paciente no evoluciona en forma favorable es rever el mecanismo por el cual o la técnica de uso del tratamiento farmacológico que nosotros le hemos dado. Porque muchas veces hay que coordinar el mecanismo de inspiración y de mantener el aire, y hay pacientes que no lo saben hacer, principalmente los pacientes añosos, y la mayor parte del fármaco queda a nivel bucal y no llega a los alvéolos, que es donde tiene que actuar. Entonces es fundamental ver la técnica, utilizar espaciadores o utilizar el mejor dispositivo de dispensación de droga que nos asegure que el paciente que nosotros tenemos enfrente pueda hacer el tratamiento correcto y pueda tener un buen resultado de tratamiento con estas drogas. Otro mecanismo, otros fármacos que se utilizan son los modificadores de los leucotrienos. Los modificadores de los leucotrienos generalmente se utilizan en el 2, 3 o 4 de la clasificación de severidad que yo le di anteriormente. Vienen en cápsulas, en comprimidos, son para tomar. Se puede utilizar tanto en los niños como en los adultos, y está principalmente vinculado con la actividad de cuando el paciente tiene compromiso alérgico importante, si el paciente tiene rinitis alérgica o si el paciente tiene un asma alérgico o de tipo atópico, es donde más beneficio tienen. Generalmente se utilizan en persistente moderada a persistente severo, pero en algunos casos de persistente leve se puede utilizar tranquilamente el Zafir Luscat o el Montelukast. En adultos vienen en comprimidos de 10 miligramos, se toma un solo comprimido por día, se toleran bien. Lo que hay que hacer si el tratamiento es crónico es controlar el hepatograma, porque puede producir algunas alteraciones en las enzimas hepáticas, pero generalmente es un fármaco que está avalado y que es seguro, es seguro. Para su utilización es seguro. Y por último, entre los fármacos preventivos está el omalizumab o antiinmunoglobulina E. Ya estos son fármacos que se utilizan en estadios persistentes severos, donde obviamente el tratamiento lo va a hacer el especialista, y son anticuerpos monoclonales vinculados contra la inmunoglobulina E. Inclusive vienen otros nuevos, aparte dentro del grupo, aparte del omalizumab, que se utilizan específicamente para los casos severos, como dije anteriormente, y cuando son de cuadros alérgicos. Y después hay otro tipo de terapia, como son la termoplastía bronquial y demás, que ya escapa a la clase, que son para casos severos. Bien. ¿Cómo estamos?
¿Se entendió lo que hablamos? ¿Bien? Hola, ¿me escuchás? Dale. La idea por ahí ahora es abrir un poco a preguntas de ustedes, a ver qué les pareció, qué no le queda claro, qué dudas tienen. Porque la verdad que esto está bueno poder comunicarnos, no nos queda otra en esta opción, pero es medio que a veces yo siento que me parece un monólogo y no me gusta tanto, pero bueno, y traté de también no hablar mucho y hacerlo largo porque entiendo que del otro lado se van a empezar a aburrir. Así que, ¿qué preguntas tienen con respecto a lo que vimos anteriormente? O hasta acá. Ahí en, ahí en el chat pusimos 3 preguntas que teníamos. Ah, bien. Una, variabilidad del pico flujo, que no me quedó claro lo de la mañana y lo de la noche. Sí. El pico flujo es el aparatito este de plástico que yo le decía. Habitualmente a la mañana o en horas de la madrugada o a las primeras horas de la mañana, el paciente cuando se despierta tiene más, por estimulación vagal, tiene más broncoconstricción que durante el resto del día. Entonces, normalmente, si el paciente, la variabilidad tiene que ser menor al 20%, eso es normal. ¿Qué significa? Que entre el pico flujo de la mañana y el pico flujo de la tarde no tiene que haber más del 20% de variabilidad. Si el paciente tiene más variabilidad, quiere decir que al despertarse generalmente tiene mucha más broncoconstricción que el resto del día. Y, y es una forma, tal vez no se entorpezcan tanto con esto, también el pico flujo no solamente por la variabilidad, porque sirve la variabilidad hasta por ahí nomás, pero también le sirve al paciente como para ir midiéndose de vez en cuando a ver cómo se siente o qué velocidad lleva de pico de expiración. Eso le da una idea de si está con broncoconstricción o no. Es una forma de Eh, automonitoreo. mm, ujú. Había leído que el tema del salbutamol con el formoterol, cuando se usan juntos a largo plazo, genera disminución de los efectos de los mismos. ¿Puede ser así o no? No sé si leí bien. Mirá, en realidad salbutamol y formoterol no están indicados, se usan juntos, en realidad es así, si el paciente está controlado, si tiene un asma controlado, el salbutamol prácticamente no lo tendría que estar usando, porque es lo que decíamos anteriormente, la base del asma bronquial es la inflamación bronquial. En un paciente con asma persistente, sí o sí tiene que estar usando una medicación que esté a base de corticoides. Y va a utilizar el salbutamol si en algún momento, porque hizo una actividad física, porque tomó frío, porque se resfrió o se congestionó, tiene algún síntoma de broncoespasmo. Pero ponerle que ese paciente esté usando un glucocorticoide con el formoterol, que habíamos dicho que es un LABA, que es un beta 2 de acción prolongada, si va bien, el salbutamol lo va a usar solamente a demanda y muy de vez en cuando. No lo tendría que estar usando en forma combinada porque no tiene sentido. Los beta 2 agonistas, que es salbutamol, hay que usarlo a demanda cuando el paciente lo necesita. Si el paciente te viene a hacer una receta o pide salbutamol muy seguido, quiere decir que la estamos errando. O le está errando al paciente o le estamos errando a nosotros. Porque el paciente ese no está bien controlado. ¿eh? Diferente si uno me decís, bueno, utilizó salbutamol 4 días porque tuvo una bronquitis virósica y va a necesitar salbutamol. Y la verdad se puede utilizar con formoterol. Si vos me decís esto que vos leíste, la verdad que yo no lo leí nunca. No sabría decirte con precisión. Eh, no lo leí nunca. Pero la idea es también que no utilices muchos salbutamol. Salbutamol es para salir del paso. El formoterol sí tendría que usarlo a diario si el paciente lo necesita, si está con síntomas nocturnos, tranquilamente. Claro, listo, listo. Genial, gracias. Bárbaro. ¿Otra pregunta? ¿Había más en el chat? Acá dice Juliana, leí en el libro que el paciente generalmente con asma leve muy raramente progresa de otra forma. Mirá, eso es todo relativo. Es lo que decíamos anteriormente de por qué también las normas chinas pusieron de no utilizar solamente beta 2 a demanda y nada más. Primero porque esto es una enfermedad de tipo inflamatoria y el salbutamol no sirve para la inflamación, sirve para la broncodilatación solamente. Y si bien hay muchos pacientes asmáticos leves, es cierto que muchos asmáticos leves o intermitentes nunca más van a progresar a ninguna otra forma severa, pero también es cierto que un paciente asmático leve puede terminar con un respirador mecánico.
sea que la relación, viste que en medicina no todo, no todo es A ni todo es B, hay muchos grises en el medio, pero los pacientes asmáticos intermitentes o asmáticos leves hay que explicarle muy bien y que sepan cuándo pedir ayuda, porque un paciente asmático leve puede ir progresando. Muchas veces la progresión va a estar determinada principalmente por lo que decíamos hoy, factores de comorbilidades o factores agravantes o factores precipitantes. Principalmente va a ser eso. Si el paciente por ahí tiene un asma leve y empieza a trabajar en una ocupación que le produce desencadenamiento, ese paciente va a ir progresando en cuanto a sintomatología. Entonces el tratamiento va a ser sacarlo de su ámbito. Progresar puede progresar, no es lo típico, pero también fíjese hasta dónde puede progresar, que puede tener algún respirador. Así que a tener en cuenta eso. A ver, Tomás, puede ser que la serie blanca del hemograma esté aumentado en algún asmático sin que tenga alguna infección. No, necesariamente no. O sea, lo que te puede pasar más que la serie blanca es los eosinófilos. Los leucocitos generalmente en un paciente asmático son normales, salvo que haya una infección, que obviamente puede haber leucocitosis, inclusive a veces si una infección de tipo viral puedes tener leucopenia, y la otra forma que puedes tener leucocitosis es el paciente está usando mucha cantidad de corticoides, utilizó un pulso de corticoide vía oral, ahí puede tener una leucocitosis. Pero si no, leucocitosis en sí no, lo que sí puedes tener es leucocitos normales con elevación del número de eosinófilos, que normalmente es hasta el 6-7%, pueden tener una eosinofilia relativa, como cualquier paciente con un estatus asmático o con un estado alérgico. Eso pueden tener principalmente, pero los blancos de por sí solo altos no, para nada. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, en el paciente que es asmático leve, primero le das todas las medidas no farmacológicas, controlar los factores de riesgo, y ahí le das glucocorticoides inhalados o no, o directamente salbutamol a demanda y si progresa le das corticoides. No, el asmático leve, el persistente leve, sí o sí glucocorticoides inhalados, sí o sí. ¿Por qué? Porque está con síntomas persistentes, ¿sí? Los síntomas no son a diario tal vez, pero sí lo tiene varias veces en la semana y hasta inclusive fíjate que puede tener síntomas nocturnos. Ese paciente tiene que ir con glucocorticoides inhalados, depende del glucocorticoide que utilices, 1 o 2 veces por día, porque volvemos a repetir lo mismo siempre, el mecanismo es la inflamación. Donde vos se lo sacás, tal vez el paciente ande bien, pero ese justamente es el paciente que tiene riesgo de cuando tiene algún factor desencadenante, puede ser una revalización de tipo más severa. Entonces el paciente tiene que estar con eso. Una cosa que yo no le nombré en la charla es, ustedes le empiezan el tratamiento y el paciente va bien, entonces, ¿cómo lo evalúan? El paciente se evalúa muchas veces clínicamente y se espera que haya una estabilidad, generalmente, de acuerdo al tratamiento farmacológico que nosotros le hemos dispensado, de 3 a 6 meses. Si se puede, obviamente lo va a ver el neumonólogo y si se puede hacer de vuelta una nueva espirometría para que demande que la espirometría haya mejorado en comparación con la espirometría basal. Y si el paciente va bien, uno está avalado y no hay ningún factor precipitante o desencadenante que pueda motivar que tenga de vuelta síntomas, uno está avalado a disminuir la terapéutica. ¿Qué significa esto? Si vos estabas usando, por ejemplo, 250 microgramos de fluticasona y 250 microgramos de fluticasona a la mañana y 250 microgramos a la noche y el paciente va bien y está estable 3 meses y no hay riesgo de que se exacerbe, uno podría bajar un escalón o bajar la dosis de tratamiento. Tranquilamente. O sea, uno Claro, tiene que entonces pensar baja, en estabilidad. claro, entonces baja las dosis, pero nunca se lo dejas de dar, El digamos. corticoide nunca se lo dejas de dar, porque es el Bien, mecanismo fisiopatológico diferente si es un asma intermitente. Si vos tenés un paciente con asma intermitente que la mayor parte del año anda bien y por ahí reagudiza en época de primavera o reagudiza en otoño o reagudiza por alguna actividad física, hay pacientes que tienen asma inducido por el ejercicio físico y que es la única manifestación del asma que tienen. O sea, van a hacer actividad física, tienen asma, no la hacen, no tienen. Ese paciente con asma inducido por actividad física, previo a desarrollar la actividad física, hay que darle tratamiento. Hasta hace poco tiempo se le podía dar un salbutamol, un salmeterol solo, pero hoy en día sabemos que la idea es no usarlo solo, sino usarlo combinado con un corticoide. Como ya vienen combinados, se lo puede usar media hora antes de empezar con la actividad física y el paciente hace la actividad física y se terminó. Tal vez lo use una vez en la semana, pero no tiene síntomas asmáticos todos los días. En ese sí se puede usar a demanda.
pero si no, es una patología crónica. Es una patología crónica. Hay pacientes que tienen asma persistente leve y que obviamente lo dejan de usar y andan bien años, pero por ahí en algún momento vuelven a aparecer con sintomatología tranquilamente. ¿Mm? Una cosa que no lo dije son el tema de los glucocorticoides. Acá me pone Sara, los glucocorticoides inhalados más salbutamol. Los glucocorticoides inhalados más salbutamol vienen combinados, ¿sí? Vienen combinados. Se pueden usar principalmente para salir del paso para cuadros de broncoespasmo. Porque uno está combinando un corticoide que no actúa rápidamente con el salbutamol que sí actúa rápidamente. Entonces, más para sacarlo del paso al paciente para mejorar la sintomatología. Porque generalmente se utilizan más para eso. Y una cosa que yo no les dije es el uso de glucocorticoides, que también se puede utilizar vía sistémica, vía oral. El uso de corticoides sistémicos se dejan generalmente en dos instancias. Uno, el paciente con un asma persistente severo, en el cual ya está muy comprometido su parte pulmonar y muchas veces están con glucocorticoides a dosis lo más baja posible, pero es un efecto sistémico, ¿sí? Y la otra son los pacientes con reagudizaciones. Un paciente asmático y una neumonía se interna, ese paciente va a seguir unos días con glucocorticoides o va a hacer glucocorticoides sistémicos durante la internación, vía endovenosa, y posiblemente se vaya a su domicilio con glucocorticoides vía oral. Siempre tengan en cuenta de hacer un tratamiento menos de 14 días para no inhibir el eje, para no tener que producir una reducción gradual del uso de los glucocorticoides orales. Eso sería por ahí las dos indicaciones más precisas de los corticoides orales. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta que le haya quedado en el tintero? Por ahora no. Bien, Tomás. Bien. Después está, que no hablamos de crisis, a mí me gustaría por ahí de crisis asmática para no se los quiero hacer largo, pero tengan en cuenta los parámetros de gravedad en un paciente asmático. En un paciente asmático que le va a caer en una guardia, ¿cuáles son los parámetros de gravedad? ¿Eh? Que el paciente esté muy taquipneico, que esté taquicárdico, que tenga la voz entrecortada, ¿sí? Que no pueda hablar palabras sin entrecortarlas o frases sin entrecortarlas. Obviamente que si el paciente está cianótico ya estamos bastante complicados, pero la frase entrecortada es un parámetro de gravedad para un paciente asmático. El tiraje, ¿sí? Que es que durante la expiración se produzcan alteraciones de los músculos expiratorios, principalmente el tiraje se ve a nivel intercostal o a nivel supraclavicular, el tiraje es un parámetro de gravedad. Y el otro parámetro de gravedad es la alteración del sensorio. Pacientes soporosos, pacientes con tendencia al sueño, son pacientes que uno sabe que van a ir conectados a un respirador. Y otra pequeña cosa de la crisis asmática, para no entrar mucho en detalle, obviamente que una crisis asmática ahí sí se van a utilizar corticoides sistémicos, se le pone una vía al paciente y se utiliza principalmente hidrocortisona o eventualmente dexametasona. En los pacientes con asma, con una crisis asmática, a esos pacientes sí le van a hacer gases en sangre, ¿sí? Le van a hacer una gasometría arterial para ver dónde estamos parados. Y tengan en cuenta que el paciente asmático, lo que hace en una primera instancia, en una primera fase de crisis asmática es hiperventilar, por ende la presión de dióxido de carbono ustedes la van a encontrar baja, van a tener menos CO2 y el paciente en una primera instancia tiene una alcalosis de tipo respiratoria. Y en una última fase empieza a retener dióxido de carbono, que es lo que le produce el estado de sopor, de somnolencia, de letargo, ¿sí? Por vasodilatación cerebral, y el paciente va a terminar con una acidosis respiratoria. Pero en el paso entre lo que es la alcalosis y la acidosis, el paciente va a tener un estado ácido-base normal. Va a tener 740 de pH, va a tener 40 de PCO2 y tal vez si le estamos dando oxígeno va a tener una PO2 normal. ¿Sí? ¿Esto para qué se los digo? Los gases en sangre sirven, pero también sirve la clínica. Si usted tiene un gas en sangre totalmente normal, pero en un paciente que le cuesta hablar, estamos camino hacia que el paciente va a tener una acidosis respiratoria. Es un paciente grave. Es un paciente grave, porque ya está empezando a retener dióxido de carbono.
Espero que se haya entendido eso. Acá pregunta Joana, ¿con qué fármaco se comienza a tratar una reubicación? Bien, valedero, la reubicación, primero tranquilizar al paciente, no con sedantes, ¿sí? No utilizar sedantes porque vamos a deprimir el estado de conciencia del paciente, va a respirar menos, lo vamos a agotar más rápido y no vamos a poder evaluar si está sedado por la medicación que le dimos nosotros o por el estado del sensorio propio del paciente, lo que decíamos anteriormente, por retención del dióxido de carbono. El tratamiento se hace con broncodilatadores de acción rápida. Salbutamol, se puede utilizar el PAF o se puede utilizar generalmente en forma nebulizable, porque el paciente que está con mala mecánica respiratoria o taquipneico es muy difícil que pueda coordinar para hacerse el PAF, así que salvo que tenga una aerocámara, pero si no se usa salbutamol a demanda, en dosis nebulizable, y se utilizan corticoides, glucocorticoides en forma endovenosa. Lo más utilizado es la hidrocortisona, 100 a 200 miligramos cada 6 horas aproximadamente. En casos muy severos se puede utilizar adrenalina subcutánea, pero ya en casos muy severos. Esos son los dos fármacos que se utilizan principalmente para la parte de crisis asmática. A ver si encuentro otra pregunta. Bien, no sé si le queda algo más, no quiero redundar en cosas que decir lo mismo. Si tienen preguntas, si les sirvió la experiencia, espero que sí. Me parece que es mejor, si bien tiene sus cosas, pero me parece que es mejor que mandarle un PowerPoint pelado o un PowerPoint con hablado, porque los PowerPoint que yo hago son cortitos, a mí me gusta más hablar la clase, charlarla e interactuar, que me parece que es lo mejor. ¿eh? Eh, Se me perdió una, que el asma en algunas actividades puede mejorar, me parece que decía. Acá, puede ser que algunos tipos de asma, el ejercicio ayuda a disminuir la sintomatología. No necesariamente a disminuirla, pero sí está indicado realizar actividad física en los pacientes asmáticos, sí. O sea, hay pacientes que desarrollan actividad física por más que sean asmáticos y le mejora el bienestar. Le mejora el bienestar y en realidad durante la actividad física, si el paciente no desencadena asma por actividad física, el paciente que hace una actividad física, ¿qué hace? Está liberando endorfinas y está liberando adrenalina. Y la adrenalina es broncodilatadora. El paciente se siente bien y la idea es que el paciente pueda hacer actividad física, porque es parte de lo que el paciente tiene que tener, que es tratar de tener una vida normal. Es hacer actividad física, tener un día normal de su vida y no perder días laborales. Eso es parte de la meta del tratamiento del asma. ¿Mm? Perfecto. Bueno, me parece que estaría. No sé si le queda alguna otra pregunta. Pregunten ahora o callen para siempre y iremos adaptando los días y horarios. Yo generalmente, hoy es miércoles, me quedo con los días. La clase teórica mía es los días jueves, y yo entre miércoles y jueves voy a estar dándole la clase, porque sé que el miércoles lo tienen libre. Lo que pasa que también depende un poco de la pandemia, de si tengo que ir al hospital o no, y de la parte del trabajo en privado. Pero si no, por ahí, o miércoles o jueves, a esta hora me parece un horario bueno como para poder darle las clases, y yo se los voy a ir comunicando por mail. Bueno, perfecto. Bárbaro. Todos los días tienen libre. Muy bien, muy bien.